Así. Bueno, ¿Listo? Voy a estornudar. Ya, dale, por ahí. Cambio. Dinero. Amor. Lo consiguió. Pues todo. ¿Está grabando? ¿Las cosas Lo- todo? los Pero audios me voy a estoy poner grabando. una almohada Ya, porque el de la Javi Sí, está está grabando. Ya, Este también. ya. Está grabando. Uno, Sorry. ya. Se van a presentar cada uno y después dice que esto es el podcast. Le digo, Empieza tú ¿Quién? para... Yo presento y tú das tu nombre. Sí, Para que lo porque yo no sé pronuncies cómo bien. lo hacen. Sí. Ya. ya. 1, 2, 3. Hola queridos amigos, estamos nuevamente en un podcast de Living World y como les prometimos tenemos una segunda parte. Pudimos convencer a nuestro invitado de tener el privilegio de una vez más conversar y desarrollar algunos puntos que faltaron realmente en la primera parte. Así que hoy nuevamente tenemos este tiempo de conversación. Mi nombre es Carla, estoy con Anastasia y quien nos va a presentar a nuestro invitado también. Bueno, hola Carlita, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes, amigos de Jucum Palabrería, y en este podcast. Es mi primera vez en el podcast, así que estoy muy feliz. Y bueno, nuestro invitado, sin más preámbulos, John Wang nuevamente, así que con nosotros para que comencemos este tiempo de conversar y pensar un poquito acerca de la universidad, de cómo como latinoamericanos podemos influenciar a otras naciones. Así que comencemos. Sí, claro que sí. Bueno, John, gracias por la aceptación a esta nueva parte del podcast. Nos quedaron muchas cosas por conversar contigo y queríamos tal vez seguir desarrollando un poco en lo que quedamos en la primera parte. Tú cerraste el tiempo del primer podcast lanzando una profecía para Latinoamérica. Tú dijiste que fue el tiempo de Hollywood, actualmente es del K-pop y la cultura coreana está influenciando este tiempo y que venía un tiempo donde Latinoamérica sería influencia para las naciones. ¿Puedes desarrollar un poco más esto? Y tú cómo ves Latinoamérica, tú que has estado viviendo ya bastantes años acá y que conoces la cultura, que has aprendido a hablar el idioma, todo esto, ¿cómo desarrollarías? Bueno, muy buenos días una vez más, muchas gracias por esta invitación. De verdad estoy disfrutando mucho de este clima de San Ramón. Me encanta, me encanta. Yo soy de un estado de más frío en los Estados Unidos, así que el frío es mi estilo. Así que yo siento muy bien, muchas gracias. Bueno, para poder como exponer un poquito más sobre lo que yo estaba hablando, necesitamos entender la historia. Básicamente, en el resumen, nosotros sí estamos viendo la historia del humana, demuestra que nunca fue una cultura que dominó el mundo para siempre. Y estamos viendo el transición de a la influencia de una cultura sobre otras naciones. Duró unos años, a veces menos de 10 años, a veces 40, 70 años, más que la influencia de los humanos tiene su limitación. Eso fue algo que el Señor que designó para los humanos, para que una persona que no tuviera la influencia para siempre. Limitación es algo, gracia del Señor. Entonces, con respecto a esto es la historia humana. Número 2, cuando yo llegué aquí en Latinoamérica, yo siempre tenía esta pregunta: ¿por qué Latinoamérica fue olvidado? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando sobre el movimiento de la misión, nosotros estamos hablando sobre Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Sin embargo, la historia de misión demuestra de Israel para Europa, Norteamérica y Asia. ¿Y qué pasó con Centro y Sudamérica? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, hasta cuando nosotros estamos hablando sobre la historia de misión, Latinoamérica está olvidada. Entonces, ahora gente está hablando sobre volver a Jerusalén. Espera.
Nuestro turno para los latinos no ha llegado todavía. Entonces eso fue para mí es siempre como una inquietud detrás de mi cabeza. Y tercera, particularmente la pandemia. La pandemia es algo muy interesante porque cuando estamos hablando sobre pandemia, pandemia significa la combinación de dos palabras, pan y demos. Significa pan es para todos. Demia es de palabra demos, es de demografía, pueblos, personas. Pandemia significa simplemente todas las personas, que un incidente, una enfermedad que afecta a todas las personas. Mas durante la década de 60, la Sociedad de Medicina determinó esa palabra pandemia se afecta solamente la enfermedad. Mas bíblicamente pandemia significa todas las personas, todos los pueblos, ¿cierto? Entonces significa que la Biblia está llena de la pandemia. Por ejemplo, el diluvio de Noé era pandemia. Torre de Babel era pandemia, ¿cierto? Desaparecimiento de media comunicaciones, gente no podía entender. Sequía era pandemia, guerra era pandemia, todo eso era pandemia. Mas, ¿por qué pandemia es tan importante? Cada vez en la Biblia habla sobre pandemia, hubo una transición culturalmente, en lenguaje, geográficamente, geopolíticamente. Ese cambio. Cada vez hubo un cambio, cambió el idioma, cambió el concepto, cambió de la manera de influencia. Por ejemplo, Asiria era diferente de Babilonia. Después Babilonia, Persia era completamente diferente. Después llegó griegos. Ay, Dios mío, otra cosa. Después de griegos, romanos. Después romanos, barbarios. Después barbarios, vikingos. Después de vikingos, saracenos, los musulmanes. Toda esta transición fue causada por la pandemia. Es otro tema, entonces usted puede como estudiar. Entonces significa la pandemia se abre la frontera. Como hoy en día esta pandemia nos causó el mundo, se abrió el mundo completamente. Que gente está acercando de conocer más sobre otras culturas. A través de Zoom, a través de online, ahora estamos entrando en el metaverso, hay muchas cosas. Entonces, anteriormente, para conocer sobre otra cultura, era un reto. Se costó mucho para conocer. Mas hoy en día está siendo más sencillo. Significa que cuando gente tiene accesibilidad sobre otra cultura, el idioma, conceptos, todo esto, nosotros tendremos mucho más posibilidades de influenciar. Y esa pandemia se causó K-pop para crecer tremendamente. Y yo creo que por eso todo este cambio de pandemia, por el tiempo, históricamente, nunca ha sido una cultura que puede dominar para siempre. Por eso yo puedo profetizar. La palabra profecía es un poco fuerte, mas yo puedo predecir lo que significa que, aunque yo soy coreano, me encanta de cultura coreana, mas yo sé una cultura no tiene su dominación para siempre. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos ver cuáles serían las siguientes olas de influencia. Yo estoy pensando, ¿qué cultura tiene capacidad o característica global? ¿Será que musulmán? No, su cultura es muy cerrada. ¿Será que budismo? No, budismo está en los monjes, en las montañas. Ellos no están interesados. ¿Será que hinduismo? No. La única potencial es que yo veo. ¿Será que animismo en África? No creo. La única opción que veo, no porque yo soy de Latinoamérica, usted puede decirme, ¿qué cultura es opcional, alternativa, que puede influenciar? Yo veo solamente en Latinoamérica, la cultura latina, con
este concepto de crecimiento de la iglesia, ese es otro tema. Cuando la iglesia crece, la iglesia tiene potenciales de abrir muchas esferas de la sociedad. Porque la única palabra, la Biblia es el único libro que habla sobre todas las naciones, todas las culturas, todas las esferas. Yo nunca vi otros libros que hablan sobre esto. Si la iglesia crece, los jóvenes están discipulados por esto, yo creo que eso es mi razonamiento. ¿Crees, John, que esta profecía sobre Latinoamérica tenga un poco que ver también con el cambio generacional que está habiendo? La generación que está dominando ahora, la generación Z, las que están más conectadas con el internet, la tecnología, hay más globalización. ¿Tiene que ver con esto un poco? Claro, porque cuando nosotros estamos viendo sobre el procedimiento de desarrollo de los humanos, por ejemplo, cuando nosotros como enseñamos, por ejemplo, durante esta semana, a través de una predicación, yo puedo enseñarte todo mi conocimientos de últimos 50 años en una predicación, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a una nación para predicar o enseñar, la nación menos desarrollada tiene potenciales y oportunidad para saltar desde un punto hacia el mismo nivel de desarrollo en momento, por causa de enseñanza, de una enseñanza o serie de enseñanza de acumulación de 50 a 40 años. Por ejemplo, ahí tiene el periodo de agricultura, industria, información, innovación. Entonces, hoy en día, los países menos desarrollados, por ejemplo, las naciones de agricultura, ellos están saltando desde agricultura hacia la innovación, sin pasar por maquinaria, industria, informática. Está saltando, ¿cierto? Por eso que hoy en día que aquí en Latinoamérica, gente, aunque ellos, tal vez que ustedes nunca han aprovechado el periodo de industria o informática, ustedes ya están viviendo desde su nacimiento, ya están viviendo en tiempo de innovación. Eso significa que aquí en Latinoamérica gente tiene un privilegio de recibir el legado de toda la acumulación de las informaciones. Por eso que esa tecnología de Internet está ayudando a los jóvenes para tener un acceso de conectividad al mundo inmediatamente. Algo que me costó más de 40 años para aprender. Todavía estoy aprendiendo. Claro. Más Pero yo hay veo a una los jóvenes. experiencia recorrida. Claro, hoy en día, como ustedes, mira, yo nunca hice podcast, ¿cierto? Más ustedes sin saber toda, por ejemplo, el concepto de la computadora, de antigua, más usted ya está entrando en área de esta conectividad de Internet, más efectivamente que yo. Es como tomar el fruto de todo un proceso. Exactamente. Entonces, eso es un beneficio de los legados, de generación que está recibiendo de los legados. Wow. Y bueno, hablando de esto, ¿qué lectura tú haces de esta generación? Esta generación que está viva, la generación viviente, no tal vez porque hay brechas generacionales, por supuesto, en esta generación viviente. ¿Qué tú ves en este tiempo? ¿Cuál es tu lectura de nuestra sociedad actual, global? Ustedes han escuchado sobre un dicho que dice una generación que está sobre hombre de los gigantes. Esta generación, yo creo, hasta hoy en día, todas las personas que han pasado hasta esta generación, si nosotros consideramos los gigantes, que ellos alcanzaron naciones, descubrieron, desarrollaron toda esta cultura increíble que estamos viviendo, mas esta generación que emergentes son generación que está sobre nuestros hombros, hombros de los gigantes. Ellos pueden ver más lejos, más alto, ellos pueden alcanzar más rápido, ¿cierto? Así veo yo.
Yo nunca menospreciando los jóvenes de esta generación, Claro. simplemente porque tenemos muchos desafíos. Mira que históricamente la Biblia describe, ¿cierto? El desafío de los humanos nunca ha cambiado. La característica del pecado, la influencia del pecado nunca ha cambiado. Su magnitud está más fuerte. ¿Por qué? Simplemente tenemos más personas. ¿Ya? Porque históricamente, si tiene una comunidad menos personas, se toma tiempo para influenciar. Mas hoy en día, como la población es tan está creciendo tan dramáticamente, ahí tiene potenciales de influenciar más rápidamente. Sin embargo, yo no veo esto solamente desde la perspectiva de pecado. Yo veo desde el punto de evangelio. Significa, al mismo tiempo, nosotros tenemos capacidad de influenciar más rápidamente. ¿Ya? Aunque el enemigo se intentó de crear todo este modo de medio de comunicaciones para influenciar cosas malas. Mas nosotros podemos utilizar lo mismo. Por ejemplo, los romanos, cuando ellos prepararon la carretera, ¿cierto? Para dominar el mundo más eficientemente, Pablo utilizó esa carretera para compartir la palabra. ¿Cierto? Estaba todo conectado mucho más fácil. Eso, la carretera era conectividad. Entonces, eso yo veo que es una grandes oportunidades. ¿Cuál sería nuestro desafío, nuestra responsabilidad como iglesia actualmente? Wow, ahí tiene muchas responsabilidad. Principalmente lo que yo veo es, nosotros estamos sinceramente como el pastor, misionero, maestro de la Biblia. Cuando yo predico, enseño la Biblia, yo estoy viendo cómo las iglesias tienen una alta deficiencia de conocimiento de la palabra. ¿Cómo una persona puede vivir con entendimiento de llamado de Dios si ellos no conocen la palabra? Y la deficiencia de conocimiento de la palabra es increíble. Entonces, por eso me anima mucho, me impulsa mucho a la rema, que esta base que tiene, palabra viva, y todo el enfoque que ustedes están enfocando, me anima mucho. Erradicación de la pobreza bíblica no es solamente repartir la Biblia. Erradicación de la pobreza bíblica se conviene, por ejemplo, desde traducción de la Biblia, la manera que gente puede entender, desde imprenta, publicación de la Biblia, distribución, enseñanza y estudios. Se combina todo. Significa que nosotros necesitamos entender enseñar la Biblia, y más y más, como yo expliqué, eso fue el propósito de la universidad, para estudiar la Biblia. Porque sin estudiar la Biblia, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos entender que Dios, comunicación, sin entender Dios es como comunicador? ¿Cómo nosotros podemos estudiar artes sin entender Dios como artista? Dios es ingeniero, Dios es constructor, Dios es matemático, físico, Dios es sanador, medicina, Dios es ayudante, trabajo social, Dios es maestro, nos enseña como maestro, Dios gobierna, político, Dios es negociante, como negocios, Dios no es padre, familia, Dios es capitán, ejército. Sin entender lo que Dios es, cómo Dios es, su carácter, nosotros no tenemos ninguna manera de conocer cómo nosotros podemos vivir.
porque una pauta completa y absoluta existe solamente en la Biblia. Si gente me desafía, entonces muéstrame un libro que puede contener todos estos aspectos de la vida. Muéstrame. ¿Será que canon de budismo tiene esto? ¿Hindúes habla sobre esto? ¿Animismo tiene esto? No. ¿Hasta Corán? No. No existe la historia. De repente puedo como compartir una historia, es una historia muy interesante. Mi segundo hijo, es un productor de animación de 3D. Y él comenzó este estudio por muchos años. Últimamente él tenía mucho desafío financieramente y finalmente una compañía de multimillonario de Hollywood compró su estudio. Y viendo el potencial de mi hijo y su estudio estaba produciendo. Y este presidente o dueño de esta compañía que compró no es cristiano. Y él llamó a mi hijo a San Francisco, donde está su oficina central. Y él compartió el anhelo de su corazón. Él es un hombre de casi 70 años. Y él dijo a mi hijo, y mi hijo me compartió, papi, escúcheme lo que este hombre me compartió. Él dijo a mi hijo así: durante los últimos casi 50 años él ha trabajado en Hollywood. Él ha visto miles películas, obras teátricos, de dramas, canciones. Él descubrió muchas gracias. Él descubrió una cosa muy interesante. Él dijo a mi hijo, ¿sabes? Que todas las estilos de dramas, películas, todo ese estilo de contenidos contiene en un libro. ¿Y cuál será este libro? La Biblia. Todas las temas que Hollywood está produciendo está en un libro solo, la Biblia. Mira, la Biblia está hablando sobre amor, creación, odio, traición, guerra, reconciliación, familia, divorcio. Si nosotros podemos encontrar todos los contenidos que nosotros conocemos en un libro, la Biblia, y la Biblia solo. ¿El canon de budismo? No. Hindú, no. Animismo, no. No existe. Solamente un libro. Y así que él habló a mi hijo diciendo, yo tengo una tarea, la misión antes de morir. Yo quiero producir la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, con una serie de animación de 3D. Y entregó esta tarea a mi hijo. Primicia. Él entregó esta tarea a mi hijo. Y él está viajando, creando poco a poco para hacer desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una tarea de un no cristiano. A un no cristiano reconoció. La Biblia tiene todos los contenidos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos disciplinar las naciones sin conocer la Biblia? Entonces, si me preguntas cuál sería una deficiencia mayor de la iglesia, es el desconocimiento de la palabra. Y nosotros necesitamos movilizar, por ejemplo, esa escuela de DBS o de estudio bíblico, o cualquier manera. Nosotros necesitamos alcanzar el pueblo de Dios. Necesitamos enseñar sistemáticamente para que ellos puedan descubrir la palabra. Sin palabra no hay salvación. Sin palabra no hay entendimiento de la voluntad. Entonces, si es así, entonces, ¿cuál sería una tarea más importante para nosotros? Sería entenderla o estudiar la palabra de Dios.
Y estudiando, así es como vamos a entender las estrategias efectivas y correctas para alcanzar las áreas de la sociedad, porque vemos cómo Dios actuó en cada área de la sociedad. Conociendo el carácter de Dios, que nosotros podemos entender cómo llegar a esas áreas. Sí. Con la misma Biblia, con el Evangelio, comprendiendo el carácter de Dios. Entonces, mira que en la Biblia, por ejemplo, un abogado, no existe abogado en la Biblia, Daniel. No existe un comerciante, Abraham. No existe un artista. No existe un músico. No hay. Existe todas las carreras en la Biblia. Si tú quieres saber cómo vivir para influir la nación, ahí está. Dios ya mostró cómo jóvenes de la universidad, cómo ellos pueden salir del mundo y vivir como hijos de Dios sin entender cómo Dios impulsó o reveló su voluntad. Y ya mostró en la Biblia todos los ejemplos. Todos los ejemplos. ¿Cómo un hombre puede salir de la sociedad sin entender la Biblia? Por eso que yo repito una vez más, el motivo de la universidad era entender la palabra de Dios. De ahí salen todas las carreras. Entonces, por eso, así usted puede estudiar todas las universidades. Todas las universidades de principales era seminario. Todas las universidades era seminario. ¿Cuál era el motivo? El primer motivo, estudiar la Biblia. Entonces ahora los enemigos sacaron la Biblia. Y cuando tú sacas la Biblia, ¿qué reemplace uno? Múltiples. Muchas cosas, muchas creencias. Por eso hoy en día la universidad convirtió de ser multiversidad. Ellos no, ellos sacan todos menos la Biblia. ¿Cierto? Entonces, por eso que nuestra tarea es entrar a la universidad, enseñar la Biblia y mostrar la Biblia. Y eso sería nuestra tarea más importante, yo creo. ¿Impactada? ¿Desafiada? Sí, muy desafiada para lo que se viene para esta generación y lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, porque claro, mucho tiempo la universidad se ha visto como el lugar donde la gente se desvía, el lugar donde la gente da rienda a su pecado y se aleja de Dios y empieza toda esta mezcolanza de ideas. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, había ideas muy humanistas, muy fuertes, y yo misma como que me había enfrentado a eso. Y si no hubiera sido porque yo estudiaba la Biblia, porque yo tenía la palabra de Dios, yo creo que yo me hubiera dejado influenciar por eso. Y creo que parte de eso también es responsabilidad de la iglesia, que como iglesia no estamos preparando a nuestros jóvenes para que vayan y impacten en la universidad. Tenemos este falso concepto de que nuestra identidad está en lo que nosotros hacemos, este pensamiento griego, que ahí está nuestro valor. Entonces envían a los jóvenes para que sean alguien en la vida. Pero siempre hemos sido alguien, no somos definidos por una carrera. Entonces debemos aprender a preparar a las personas para ir y impactar en la universidad, no para que sean alguien, no para que busquen su propósito, porque ya tenemos propósito, ya tenemos identidad, sino que tenemos que potenciarlos para que ahí impacten, para que ahí sea el cambio. Porque claro, si incluso tiene que ver, se conecta con la profecía de Latinoamérica, porque si de Latinoamérica se va a influir a todo el mundo, los que van a salir van a ser los universitarios, ellos son los que van a salir a influenciar, y si no estamos metidos ahí con la Biblia, no va a ser nunca eso. Tenemos que estar ahí donde las papas queman, como se dice en Chile. Sí, y pienso que realmente ahora hace mucho sentido en medio de este desafío de ver la responsabilidad que como iglesia uno tiene, que se hace viva esta palabra cuando Pedro habla de que somos piedras vivas, ¿no? Que Dios no habita hoy en iglesias hechas por manos humanas, y no significa entonces simplemente que la iglesia sea iglesia como tal, reuniéndose en una iglesia, valga la redundancia, en una iglesia física. No solo es su iglesia, la iglesia, esta piedra viva, debe ir como iglesia afuera a construir, y cada uno en su lugar, miembros de un solo cuerpo,
haciendo la obra juntos en diferentes lugares, ¿no? Exactamente. Y salir realmente, creo que yo tengo 12 años de cristiana, 10 dentro de Jucum, pero en estos años, hace un año, porque Dios lo permitió así, pude de cerca trabajar con la iglesia por primera vez, realmente por mucho tiempo, como un año y medio, y vi muchas cosas de cerca y dije, wow, a veces uno está en el globo del lugar, que aunque es una renuncia entrar tal vez en una base misionera, en la misión es una renuncia en muchas cosas, al mismo tiempo se torna una comodidad cuando tú ya sabes cómo hacerlo, cómo manejarlo, y el ir a algo nuevo, desafiante como es llevar afuera, discipular realmente a las naciones, porque el mandato de la misión, ¿cuál es? La gran comisión. Como misión realmente no tenemos el misionero, una palabra textual en la Biblia, ¿cierto? Sino esa gran comisión que nos hace misionar. Entonces, de salir realmente a discipular. ¿Qué es discipular? ¿No? A formar con esta cosmovisión bíblica, y no solo a la iglesia, sino afuera. Entonces, como salir de la comodidad, yo creo, de aquello que sabes ya hacer, sabes cómo manejarte, o de estar engordando, como nosotros vemos mucho esto en las escuelas bíblicas, ¿no? De no quedarte como el gusano, en el proceso, el gusano gordo que recibe, y no llegas a esta transformación total de esta mariposa que luego tendría que volar e ir a diferentes lugares llevando lo que tienes, lo que recibes, ¿no? Entonces creo que es un buen tiempo para decidir salir. Ayer hubo en el círculo bíblico hablando justamente del desafío que se tiene dentro de los ministerios bíblicos, y Dios está moviendo, Dios está hablando de salir. Era algo que se coincidió en los diferentes grupos de diferentes naciones, diferentes lugares que se tenía esta reunión. Es eso, Dios está moviendo a salir, a movilizarse, llevemos, expandamos la palabra, es tiempo. Creo que hay hambre y sed. Claro. Creo que es una generación con hambre y sed de un Dios que de tantos vacíos, de tanto falta de conocimiento que solamente Él puede llenar. Y eso es lo que hay que llevar. Creo que nos dejas como muy animados en esta área. Sí. Y como con respecto a la influencia que los latinoamericanos podrían tener en el mundo de misiones, es por causa de la afinidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando sobre el concepto de la misión, ¿cuál sería una área más desafiante para todos cristianos hoy en día? ¿Sería mundo secular? Mundo secular más etnias musulmanes, ¿cierto? Todo el mundo está hablando que musulmanes están creciendo, como es un área más. Entonces, cuando yo estaba pensando, por ejemplo, para poder alcanzar el mundo musulmán, ¿qué etnia, qué personas, desde qué nación tendría una entrada más sencilla? Sí, sencilla. ¿Será coreanos? No. ¿Norteamericanos? No. ¿Europeos? No. La única raza que puedo pensar es latinoamericano, porque nosotros tenemos afinidad con los musulmanes. Nuestros rasgos se parecen a los de ellos. Claro. Entonces, históricamente nosotros ya tenemos la conectividad con el mundo musulmán. Aquellos que entraron en Latinoamérica no eran solamente españolas, ¿cierto? Es la prisión de la guerra, durante como 600 años de guerra contra musulmanes. En España tenía muchos musulmanes como prisioneros de guerra, como esclavos, que ellos llegaron aquí también. Por eso en el mundo musulmán penetró en Latinoamérica. Por eso en español tiene más de 1000 palabras de musulmán. Arroz no es español, es árabe. De frijoles, árabe. Ahí tiene muchos conceptos y palabras. Está mezclado. Entonces aquí nosotros tenemos afinidad
con los mundos musulmanes. Por eso hoy en día que estadísticas demuestran que los latinoamericanos, los brasileños tienen mucho más eficientemente, ellos están entrando en el mundo musulmán. Porque gente que considera la apariencia, ¿cierto? Es muy similar. Entonces, cuando estoy viendo que nosotros tenemos mayor responsabilidad y también la oportunidad al mismo tiempo. Por eso que es una grandes oportunidades que nosotros podemos tener. Entonces, este nuestro tiempo ya está aquí y nosotros podemos hacer. Y todos aquellos que están mirando, que para que saque tu celular ahorita, saque tu celular. ¿Lo tiene? Saque tu celular. Entra a Google, por favor. Entra a Google. Vamos a hacer una cosa muy práctica para finalizar. Vamos. ¿Ya? Entra a Google. Escribe vocación. Escribe palabra vocación. Ya. ¿Y alguien puede leer la definición de vocación? Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. ¡Wow! Espera. Tú sabes que yo pagué más de millones de dólares a Google para que mencione Dios en su definición. ¡Wow! ¿Sabía de esto? No. Hasta Google define, otra vez, una inspiración Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. ¡Wow! Vocación es para entender llamado de Dios. Lo que Dios tiene para mí. Esa primera. ¿Cuál es la segunda? Sí. Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Trabajo. Vocación nunca ha sido un trabajo, primeramente. Vocación es para entender llamado de Dios. Y consecuentemente, un hombre puede entrar y decidir qué forma de trabajo va a hacer. Esa es la definición de vocación. Qué influyente eres con Google. Exactamente. Según Google. Y una cosa que pueden decir que únicamente en español existe esta definición. ¿En serio? Porque en otros idiomas no está. Pero me parece muy interesante porque, claro, como dices, tiene una definición que incluye a Dios y se supone, o sea, estamos hablando de una definición que no es inclinada a ninguna religión, entre comillas, y que nosotros en el contexto, bueno, en nuestro idioma, en el español, nosotros hablamos de la vocación usualmente, cotidianamente, y decimos, esta persona lo hace así porque es su vocación, porque está, no sé, nació para eso. Y saber que hay una afirmación que es procedente de Dios es implícitamente, para empezar, que se cree en Dios. Exacto. Para empezar, que un Dios existe. Sí. Y que este Dios hizo un llamado. Voy a desarrollar con código de color. A ver, todos los cristianos que de podcast, usted puede utilizar solamente esta definición de Google, es el mejor punto de nuestro evangelismo en la universidad. Entonces, utilízalo por favor para que gente que sepan que nuestra vocación, la universidad, es para entender nuestra vocación. Vocación es el llamado de Dios y de ahí salir nuestro trabajo. Punto. Bueno, ya vamos concluyendo este tiempo. Te agradecemos por esto que dejaste, por este cierre tan práctico de llevarnos a ver algo, tener una revelación a través de esto. Y animarnos a ir por más, a salir de la comodidad, a salir de los lugares donde creemos que estamos haciéndolo bien, pero hay más por hacer, hay lugares que necesitan ser influenciados y donde podemos serlo, ¿cierto? Sí, muchas gracias, John, por esto. Nos dejas
muy desafiados como iglesia, como base, a ir y hacer algo, a ir y no quedarnos en donde estamos y tomar el peso de lo que el Señor está poniendo sobre nosotros como latinos, como Latinoamérica. Así que muchas gracias por este tiempo. Gracias. Gracias por esta semana que compartiste con nosotros. Nos sentimos tan bendecidos y honrados de todo el equipo, de ti especialmente, incluso de cocinarnos tan rico. Sí, porque no solamente tiene el conocimiento que tiene de la palabra, Es un chef. es un chef profesional. Ahí seguro vieron en nuestras historias en Instagram, eres famoso, Muchas todos. gracias. y no, eso, las fotos o los videos no describen el sabor que sentimos mientras comíamos ayer. Muchas gracias. Gracias por todo tu servicio, Gracias. que realmente estas cosas pequeñas, prácticas, hablan demasiado y muestran mucho el carácter de Dios. Gracias por servirlo, gracias por ser obediente a su llamado, gracias por inspirarnos en la fe, inspirarnos en perseverar, en permanecer e inspirarnos, en ir a más. Que Dios te bendiga de verdad, continúe poniendo más, como te decía el podcast pasado, añada más sobre ti y que tú puedas seguir repartiendo. Gracias por, como dijiste, todo el proceso de años de experiencia, y a veces entregarlo en un momento es un tesoro, y esperamos cuidarlo y esperamos dar fruto también de ello. Así que muchas gracias, John. Nunca pude pronunciar bien tu apellido, pero bueno, me quedo con John. Bueno. ¿Y quieres decir algo para cerrar este tiempo? Ya te dejamos con las personas que han estado viendo estas dos partes del podcast, y bueno, eso sería por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, les amo mucho, te quiero mucho, nos vemos más pronto posible. Alcanzando las naciones y las Así esferas es. de la sociedad. Sí, Bueno. muy bien. Gracias a todos quienes nos siguen. No olviden Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos Distraída nuestras, aquí. ahí nuestras, los que nos soplan por Sí. detrás, pero a nuestro canal de YouTube no olviden, por aquí yo creo que está la campanita de suscripción, y cuando subimos un video les llega la notificación, así que pueden estar actualizándose sobre lo que estamos haciendo. Y si quieren dejar un comentario, cualquier cosa graciosa que Aceptamos. podamos incluso después comentar en Instagram, Sí. háganlo sin miedo, sin temor, ahí vamos a estar respondiendo, atentos. Y si quieres conocer más acerca de Palabra Viva, sobre las escuelas que ofrecemos, sobre las escuelas que John también habló, la DBS, la EFED, también escríbenos a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, vamos a estar atentos. Así que eso es todo por hoy, amigos, muchas gracias por ver este video, nos vemos. Gracias. Denle me gusta también. Y esto es Living Word. Ya, vamos a grabar de nuevo. No, sigue de aquí. Ahí 1, va. 2, 3. Y esto es Living World. Ya. Gracias. No, gracias a ti, Gracias, muchas gracias. Gracias, John. No, trajiste revelación a mi vida. Ahora las